¿Qué es una iglesia? Es una familia. Una oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, A leer y estudiar las Escrituras. A vivir conforme a la voluntad de Dios. A ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento. Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, le estás regalando una gran oportunidad de conocer al Señor, de ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. Porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te niego. Si juntos caminamos, llegaremos a ese cielo. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento. Eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno tú.
a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Amados hermanos, amada iglesia, amigos que nos visitan en este culto dominical, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy iniciamos el mes de septiembre cargado de amor y de amistad, como ha sido establecido durante mucho tiempo. Y que estos lazos de amor y de amistad nos sirvan para extenderlos hacia tantos que están necesitando de esa manifestación preciosa de amor, de perdón y de reconciliación de los unos con los otros. Bien lo decía la palabra del Señor, o lo dice la palabra del Señor en el Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando estando en la cruz, siendo condenado a muerte, él siendo injuriado, lo único que él pensó fue decir: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Eso es misericordia, eso es amor, y eso es que el querer estrechar las relaciones de Él con todos los hombres. Pues bien, que nosotros mismos también seamos esas personas que estrechemos esos lazos de amor, de amistad, de solidaridad, de perdón, de reconciliación para con el mundo. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho y es el del expresidente Lincoln en Estados Unidos, cuando alguien escribió de él que, recordándolo, decía que su corazón era tan grande como el mundo y que, sin embargo, siendo así de grande, no quedaba en él un pequeño espacio donde guardar el recuerdo de una injuria. Qué maravilloso que de cada uno de nosotros como hijos de Dios se pueda decir exactamente lo mismo. Así que si hoy tenemos algo en nuestro corazón en contra de alguien de nuestra congregación, de nuestras familias, de nuestros amigos, pues este es un mes y un motivo para dejar todas estas cosas de lado y estrechar esos lazos de amistad y de gratitud de los unos para con los otros. Oremos. Amado Señor y Padre bueno, muchas gracias por este mes donde nos está la sociedad invitando a estrechar nuestros lazos de amistad y de amor. Gracias porque el mejor ejemplo que hemos tenido de amor, de misericordia y de compasión has sido tú. Tú fuiste capaz, Señor, de olvidar y aún más de perdonarnos en medio de tanta falta, de tanto pecado. Señor, aún mismo cuando estabas en la cruz, pudiste clamar perdón al Padre por todos los que le hacían mal. Y fuiste a esta cruz, Señor, por amor. Gracias, amado Señor, por esa enseñanza tan preciosa del perdonar, del no llevar cuentas de las faltas que se cometan contra nosotros. Señor, que nosotros tengamos ese corazón generoso y bondadoso de perdón para con la humanidad. Ayúdanos a ser mensajeros de buenas nuevas, de paz, de gozo. Enséñanos, Señor, a presentar tu ejemplo ante los hombres como el perfecto ejemplo del amor, como el perfecto ejemplo de la reconciliación y de la paz. Señor, que cada uno de los que estamos en esta mañana, en esta reunión, seamos conscientes, escudriñemos nuestros corazones y pongamos en libertad a todo aquel que ha sido cautivo por un sentimiento erróneo de nuestro corazón.
que cada uno de nosotros, Señor, nos presentamos en esta mañana, podamos con libertad decirte hoy, Señor, no les tengas en cuenta a quienes nos han ofendido, no les tengas en cuenta el daño que nos hayan hecho. Bendícelos, Señor. Enséñanos a orar por esas personas que se encuentran ciegas ante esta verdad, ante este llamado que tú nos haces. Y que seamos libres, Señor, de todo resentimiento. Y que la paz que gobierna, Señor, tu corazón, tu mente, sea derramada sobre todos aquellos que por albergar en sus corazones resentimientos han cargado odios, enfermedades, desavenencias, divisiones. Amado Señor, que seamos como el llamado que tú nos has hecho, que aprendamos a amar sin límites, Señor, pensando en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestros hermanos, nuestros hogares, para que así seas tú el que gobierne nuestros corazones y nuestras vidas. Queremos darte gracias por esta mañana, por este tiempo y por este mes que ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a
Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu
sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Mi corazón anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios,
conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Buenos días para todos mis hermanos de la iglesia, mi amada pastora, por todas y cada una de las personas preciosas con las que nos reunimos y que tenemos la bendición de poder estar en el nombre de Dios siempre en nuestros corazones. A ver, esta semana tengo el privilegio de ser yo la persona que van a orar por mí. Estaba un poquito pues quebrantada de salud, pues con algunas cosas que me han hecho ir mucho a la clínica, a terapias, a infiltraciones, una cantidad de cositas que van apareciendo también ya por la edad, por todo lo que estamos viviendo en este momento. También pido por mis hijos para que, ellos son personas maravillosas, lindas, pero que abran su corazón a Dios, que sean pues verdaderamente esos adoradores que uno quisiera que los hijos y toda la familia fuéramos uno bajo la presencia del Señor. De todas maneras, feliz de saber que estoy de corazón unido con todos y cada uno de ustedes, orando también por las personas enfermas que nos piden y por todas las cosas que necesitamos como humanos todos los días. Que el Señor me los bendiga a todos, a la pastora, a todas estas amigas lindas que me acompañan y que hay la solidaridad y no me siento sola. Un abrazo. Señor, te queremos dar muchas gracias por la vida de Consuelo Bernal, nuestra amada hermana, que ha sentido un poco de afectación en su salud, por de pronto situaciones de su vida o de su cuerpo que llegan, como dice ella, por los años. Te pedimos, Padre, que la pueda restablecer, que ella pueda encontrar la tranquilidad para esos tratamientos, todos los procedimientos médicos a los que se ha sometido, Señor, y que tenga la confianza plena en que tú siempre estás al control, siempre estás con ella, siempre la acompañas, la cuidas, la guías, la fortaleces para seguir adelante, Señor. Ella pide por sus hijos, porque sus hijos sean conocedores de tu palabra, que puedan reconocerte, Señor, en sus caminos y puedan encontrar esa paz, esa confianza de que tú eres el único y suficiente y que fuera de ti no hay nadie más, Señor. Oramos para que pueda haber una transformación, que tú llegues a revelarte a sus vidas y ellos puedan confiar plenamente en ti. Y por todos aquellos hermanos que
hemos estado orando por salud en los grupos que tenemos de estudio, de oración, para que tú los restablezcas también. Consuelito está muy pendiente de todos. Queremos que ella sienta tu amor, tu abrazo. Gracias por cuidarla, por ser su protector, su sanador y su cuidador. Te la dejamos esta semana en tus manos, Señor, y vamos a orar por ella con mucho amor. La acogemos para acompañarla con nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Habitar los hermanos juntos y mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Muy buenos días, tengan todos. Es una alegría que de nuevo estemos juntos en esta mañana de domingo, primer domingo del 9º mes del año ya, septiembre, conocido en nuestro país como el mes del amor y la amistad. Mes donde se disparan los mensajes bonitos, las tarjetas electrónicas alusivas a esta celebración, la venta de flores y chocolates, algo muy tradicional que ya se encuentra posicionado en todos los hogares colombianos y en todos los grupos sociales de los que hacemos parte. Digamos que es una expresión cultural. Como Iglesia del Señor, pues no nos extraemos a este tipo de expresiones. Todo lo contrario, nos anexamos con alegría y participamos de manera activa en algo que consideramos tiene una buena intención. Si bien es una fecha que se aprovecha de manera comercial, bueno, todo en realidad es un motivo para que el comercio se mueva. Pienso que debemos verla como algo más significativo a nivel emocional y espiritual y no tanto material. Sí está bien que nos regalen flores y chocolates, a mí me encantan los chocolatines amargos, no me gustan mucho los dulces. Y es también muy placentero recibir tarjetas en el WhatsApp porque, bueno, es señal de que le importamos a las personas. Si algo tenemos claro es que somos seres sociales, relacionales. Dios nos creó para vivir en comunidad, en contacto con otras personas. Él no hizo de nosotros ermitaños para vivir allá en una montaña, alejados de cualquier contacto humano. Todo lo contrario, nos creó para compartir con otros nuestros buenos y malos momentos. La reflexión que Dios hace cuando mira a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo, eso dice mucho para nosotros. Ahí bien claramente vemos la intención de Dios de crear una humanidad que se interrelacionara. Cuando leemos los evangelios, claramente vemos cómo Jesús interactuaba con las personas. Desarrolló incluso relaciones muy afectivas, muy estrechas con algunos de ellos. Llegó a tener muy buenos amigos con los que compartió la mesa más de una vez y muy seguramente otros espacios, bueno, que tal vez la Biblia no nos registra, como es el caso de los hermanos Lázaro, Marta y María. Jesús era muy buen amigo con ellos, así que eso nos indica que compartió muchos momentos con esta familia para llegar a desarrollar ese grado de cariño y amistad que les profesaba. Las relaciones interpersonales están presentes en todos los ámbitos de la vida, la familia, el matrimonio, la iglesia, el trabajo, con los amigos, con los compañeros, con los vecinos. Y para poder relacionarnos de manera satisfactoria, necesitamos de la gracia de Dios. En el mes de septiembre, mi invitación en el marco de nuestro lema del año, puesto los ojos en Jesús, es que reflexionemos sobre las relaciones interpersonales. Nuestro énfasis temático durante el mes de septiembre se llamará Fortaleciendo nuestras relaciones interpersonales, partiendo de la posición que las Escrituras nos enseñan sobre este tema y además teniendo en cuenta lo que les decía al inicio, Dios nos creó para vivir en comunidad.
para estar interrelacionados los unos con los otros, para desarrollar sentimientos de hermandad y amistad que nos ayudarán en nuestro proceso de vida. Hay una palabra que muy bien nos puede dar el punto de origen de lo que significan las relaciones interpersonales y es la gracia. Lucas en el capítulo 2, versículo 52 nos dice esto: y Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Interesante, ¿cierto? Normalmente esta palabra de la gracia se la atribuimos únicamente a Dios, pero aquí hay una referencia importante a la gente, a todos aquellos que hacen parte de nuestra vida. La Nueva Versión Internacional dice este mismo versículo de esta forma: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. También la palabra nos registra de algunos hombres que encontraron gracia delante de reyes o de otros hombres. Si leemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 11, encontramos esta expresión o esta oración que Nehemías hace. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías, como sabemos, trabajaba para el rey y él va a pedirle el permiso para que lo deje ir a Jerusalén a reconstruir el muro. Así que plantea esta oración delante de Dios y le pide que ese rey halle gracia, él halle gracia delante de ese rey. Hablar sobre la gracia de Dios es entenderla como un favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Pienso que eso es lo que debemos tener claro. Para relacionarnos con Dios necesitamos tener un entendimiento cada día más claro de su gracia. Por eso es que hay tanta diferencia entre los mismos creyentes, entre una vida y otra, y esa diferencia se establece justamente en que una vida cristiana sin la revelación de la gracia no tendría sentido. La gracia nos ayuda a ver a nuestros hermanos como Dios nos ve a todos. Mientras no entendamos la gracia de Dios hacia nosotros, vamos a tener muchas dificultades de demostrar gracia hacia los demás. Con lo dicho aquí por el evangelista acerca de Jesús en cuanto a la gracia, yo quiero invitarles a reflexionar en esta mañana acerca de la necesidad de la gracia de Dios en las relaciones interpersonales, ya que, como les decía, somos seres relacionales porque así nos creó Dios. Esta es una característica muy de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí Dios nos está mostrando su carácter relacional. Si Dios no estaba solo en la creación y nos creó para ser como Él, pues entonces podemos ver que somos seres relacionales. Por esto necesitamos relacionarnos con otras personas. Las relaciones interpersonales, algunos dicen que son muy complicadas y tal vez tengan razón, pero esto se debe a lo complejo que el ser humano es. Si hay algo hermoso es que Dios nos dio una alma humana y con ella la capacidad de amar y darse a otros. Bueno, aunque tenemos que reconocer que el alma tiene sus partecitas oscuras también, ¿no? De donde puede salir lo peor de cada uno de nosotros. Hay personas que afirman que nuestras relaciones interpersonales pueden ser una antesala del cielo o del mismo infierno. Las relaciones se disfrutan, pero también se sufren. He llamado a la reflexión de hoy: la gracia de Dios se evidencia en mi relación con los demás. Esto será a la luz del pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, donde claramente Jesús establece a sus discípulos la importancia del manejo con todos aquellos que, por alguna razón, nos han hecho pasar de pronto algún mal momento. Quiero invitarles entonces a que allí donde están veamos este texto bíblico que origina nuestra reflexión en esta mañana. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, aquí tenemos un diálogo muy interesante entre Jesús y Pedro, que se origina por una pregunta que el apóstol le hace al maestro sobre el perdón para aquellos que nos han hecho algo malo. Les decía al principio que nuestro relacionarnos con otras personas tiene momentos buenos y otros malos, bueno, incluso muy malos. Así que al hablar del perdón, aquí obedece cuando alguien me ha hecho algo malo de acuerdo a mi forma de verlo. Porque no siempre pasa que alguien nos quiera lastimar, sino la decisión que tomamos en ocasiones frente a cierto trato que recibimos de otros y que sencillamente no aceptamos. Entonces decidimos darnos por ofendidos o ultrajados. A la luz entonces de este pasaje, quiero que en esta mañana reflexionemos acerca de qué hacer con aquellos con los que nos relacionamos, pero que no responden, tal vez de la misma manera que nosotros. ¿Qué hacer con aquellos que nos hacen algún tipo de daño? ¿Qué nos dice la palabra de Dios siendo hijos de Dios bajo su gracia frente a este asunto? Veamos entonces, de acuerdo a las palabras de Jesús, algunas recomendaciones para que nuestras relaciones no se malogren por no dar espacio a la gracia de Dios en nuestro corazón. Veamos la primera recomendación: el perdón, evidencia de la gracia divina. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. El pasaje inicia aquí con una pregunta que Pedro le hace a Jesús y donde él mismo le da una respuesta antes de que Jesús le responda. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Tal vez, bueno, yo voy a lucurar aquí. Tal vez Pedro pensó que Jesús iba a estar contento con lo que él acababa de preguntar, ya que de acuerdo al comportamiento de los judíos, ellos perdonaban hasta 4 veces. Esa era la costumbre. Y Pedro dice, ¿hasta 7? Generoso, ¿no? El número 7 sabemos que es muy significativo y en aquel momento lo era para los judíos. Así que Pedro se adelanta contestando su propia pregunta. Se parece a cuando éramos niños, que preguntábamos a la mamá algo donde ya la respuesta estaba amarrada, ¿no?, a nuestra conveniencia. Por ejemplo, decíamos, mamá, si arreglo mi cuarto puedo salir a jugar, ¿cierto?
Mire, ahí está, ¿no? La pregunta estaba planteada para que la mamá diga, sí, puedes salir a jugar. Ya estaba amarrada la respuesta. Bueno, algo así pasa aquí con la pregunta que Pedro le plantea al Señor. Pero la respuesta de Jesús, me imagino yo, tuvo que haber sorprendido al apóstol. Y más todavía cuando el maestro comienza a contarle una historia para fundamentar la respuesta que acaba de darle. Hasta 70 veces 7. Esa parábola explicativa sirvió para callar a Pedro y hacerle entender las demandas del Evangelio y más porque vivimos bajo la gracia de Dios y esta se hace extensiva hacia nuestro prójimo. La Biblia no nos aclara qué impulsó a Pedro a plantear esa pregunta, aunque sí sabemos que Jesús ya les había hablado a sus discípulos sobre la importancia del perdón. Tal vez, eso pienso yo, vino a su mente en aquel momento y de ahí el planteamiento que le hizo. En el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Mateo, cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro, ahí claramente les enseñó, perdónanos como nosotros también perdonamos. Jesús allí enfáticamente declaró que ellos debían perdonar a sus deudores para poder ser así merecedores del perdón de Dios. Es probable que Pedro estuviera cavilando ahí sobre este asunto, lo difícil que es perdonar a quienes nos han ofendido. Y por eso tal vez pensó que al establecer este límite de 7 iba a salir bien librado. Sin embargo, la respuesta de Jesús no le deja ninguna duda sobre una exigencia que iba mucho más allá de lo que Pedro estaba dispuesto a perdonar. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El número 7, mencionado primero por Pedro, pareciera corresponder a esa misericordia judía que consideraba perdonar 7 veces como la cantidad perfecta para otorgar perdón. Pero la respuesta de Jesús no es lo que Pedro estaba esperando, quien pretende saber el número adecuado para así cumplir con su obligación moral o religiosa. Si hiciéramos una multiplicación acá, multiplicáramos el 7 por esas 70 veces que Jesús está dando aquí como respuesta, el resultado serían 490 veces. No es que ese fuera el número de perdones a otorgar a alguien en el camino, ¿no? La verdad, si hacemos esto, pues en algún momento de nuestra vida, pues vamos a perder la cuenta. Jesús aquí quiso fue enseñar que no hay límite para el número de veces a perdonar. Pedro debió pensar que estaba siendo magnánimo al decir que 7 veces había que perdonar. El apóstol estaba dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Pero la generosidad del apóstol resultó muy escasa en comparación con la respuesta de Jesús. Tanto Pedro como nosotros hoy por hoy tenemos claro que en las relaciones interpersonales vamos a encontrar personas tan imperfectas como nosotros. Personas que hablan y reaccionan diferente de nosotros. Y es por esto que surgen los conflictos, las dificultades, las discusiones, los problemas. Vivir bajo la gracia de Dios en nosotros es experimentarla como un aceite, que así como suaviza el engranaje de una maquinaria, de la misma manera lo hace nuestra manera de relacionarnos. Sin la gracia de Dios en nosotros, nuestras relaciones van a estar llenas de roces y de discusiones. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces, no vuelvo al número. ¿Se imaginan en la vida de una persona perdonando 490 veces a otra? Eso podría írsele toda la vida, ¿no? Para cuando cumpliera ese número, yo pienso que ya el problema tendría que estar solucionado, ¿no? De estar pidiendo perdón. Es más, 490 veces yo creo que se diría hasta que estuviéramos viejitos. Yo a veces analizo acerca de problemas que tuve en el pasado con alguna persona y hoy a la edad que tengo ya veo el asunto como algo tan trivial y me río pensando, qué tontería, ¿no? Haberme enojado con esa persona por algo tan tonto, tan superficial, tan inmaduro. Aquí el perdonar 490 veces es llegar hasta el límite y este es el punto sobre el cual Jesús quiso llamar la atención. Pero veamos entonces la segunda recomendación, la comprensión, evidencia de la gracia divina. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Y entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré.
Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Jesús inicia una explicación a Pedro del significado del perdón ilimitado y lo hace a través de una parábola. 3 personas hacen parte de esta historia contada por Jesús: un rey, su siervo y el deudor de este siervo. De acuerdo al relato, el siervo apeló a la comprensión de su amo, dada su situación, y por lo visto aparentemente estaba pidiéndole a su rey que le diera placito para pagar esa deuda. Bueno, muy seguramente por cuotas, ¿no? Como hoy en día nosotros pagamos los créditos que tomamos en un banco. Jesús aquí utiliza esta ilustración de manera deliberada para darle una lección al apóstol. El dinero que este siervo debía era bastante significativo. Si hacemos una conversión de lo dicho aquí, que le debía 10,000 talentos, y bueno, me tomé el trabajo de averiguar bien cómo trasladar esto a moneda colombiana hoy, estaríamos hablando, ¿sabe de qué cantidad? 54,000 millones de pesos. La cantidad de dinero que el siervo debía a su señor era una cifra muy grande. No es una suma que cualquiera de nosotros perdonaría fácilmente. La deuda mencionada en esta primera parte de la parábola era tan grande e incluso imposible de pagar que el rey decide vender al siervo en esclavitud junto con toda su familia y posesiones para recuperar así por lo menos una pequeña parte de aquella inmensa deuda. Para el siervo tuvo que haber sido muy duro escuchar la sentencia de su rey, y más pensando en lo que significaba para su familia ser vendida como esclava, y todo por la deuda que él no podía pagar. Hoy en día, cuando alguien no puede pagar su deuda, pues ni él ni su familia son vendidos como esclavos, pero de alguna manera sí se cae en la esclavitud de una deuda sin pagar, pues eso va en afectación directa también contra toda la familia, y peor aún, con aquellos que llamamos codeudores o fiadores. Yo recuerdo en nuestra iglesia hace muchos años una familia que en una ocasión le sirvieron de fiador a un gran amigo. Alguien aparentemente confiable, serio en sus compromisos, pero resulta que esa persona no pagó la deuda adquirida y esta pareja amiga, a quien les pidió respaldo como fiador, terminaron pagando dicha deuda sin ninguna consideración por parte de aquel que era el dueño real de dicha deuda. Eso fue hace más o menos, si mal no recuerdo, 15 años o un poco más. En aquella época tuvieron que pagar 20 millones por el favorcito realizado. Si hoy en día 20 millones es mucho dinero, imagínense 15 años atrás. Muy duro tener que pagar lo que no es de uno. Una familia afectada no solo en su economía, sino también en su confianza. Un amigo en el que confiaban y que con amor y diligencia le hicieron el favor de respaldarlo en su deuda y terminar ellos pagando la irresponsabilidad del otro. Esto ha sucedido más frecuentemente de lo que nos imaginamos. Para este siervo que estaba endeudado con su rey, bueno, no tenía fiador. La fiador era su familia, que terminaría pagando con la esclavitud por la deuda no pagada de este hombre. No era un futuro esperanzador lo que deparaba a él con su familia, dada la sentencia del rey. Así que decide apelar a la comprensión y misericordia del soberano. ¿Cómo habrá sido esa solicitud de este siervo? No sabemos. ¿Qué tanto argumento utilizó para por lo menos ser escuchado por el rey ante la imposibilidad de su pago? Pues no sabemos. Bueno, podemos de pronto imaginarnos un poquito la escena, ¿no? Lo sorprendente es que esa petición es escuchada por el rey. Y no solamente es escuchada por el rey, sino que obtiene de su parte una respuesta positiva para aquel siervo. El rey decide perdonarle toda la deuda. Si analizamos este pequeño fragmento a la luz de la espiritualidad, podemos pensar en la inmensa deuda que Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Teníamos una deuda que pagar y el Señor no dudó en perdonarnos esa deuda, ya que Jesús la pagó en nuestro lugar. Eso fue lo que justamente nos reconcilió con Dios. Con la muerte de Jesús se restableció nuestra relación con Dios, porque hubo un perdón por una deuda impagable por parte nuestra. Si trasladamos esta enseñanza a nuestras relaciones con las personas, estamos hablando del mismo principio. ¿Cuántas relaciones están rotas por falta de perdón, por falta de comprensión? Siendo que el cristiano cuenta con la gracia divina para perdonar y ser perdonado, para comprender y ser comprendido.
Volviendo a la primera parte de esta parábola, pienso que para muchos debe ser muy difícil comprender cómo un rey pudo perdonar una deuda tan grande y un perdonar de corazón, porque es lo que vemos aquí. Esa clase de comportamiento ofrece cierta resistencia, ¿no?, para ser entendida. Hay quienes rayan con la rigidez y el orgullo ante este sencillo acto. Yo jamás perdono una ofensa. Que lo perdone Dios, porque yo no puedo. Estas son frases que escuchamos en personas, incluso cristianas. No perdonamos a quien nos ofendió, pero sí esperamos que Dios nos perdone todos los pecados que cometemos. Oramos al Padre Nuestro y olvidamos esa partecita que habla del perdón. Qué sinvergüenza somos. ¿Cómo pedimos para nosotros algo que no estamos dispuestos a dar a otros? La gracia de Dios debe movernos hacia el perdón y la comprensión para aquellos que nos han ofendido. Veamos entonces la tercera recomendación. La justicia, evidencia de la gracia divina. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, aquí podríamos decir que tenemos la otra cara de la moneda. El siervo del rey, a su vez, tenía un siervo que trabajaba a su servicio y resulta que tenía una pequeña deuda con él. Hice también la operación, ¿no?, para saber en moneda colombiana cuánto era, y resultó que a nuestro cambio sería un promedio de 76.500 pesos. Imagínense, comparada con la deuda del siervo de 54.000 millones de pesos, ¿no?, esa deuda que tenía ante el rey. Pues realmente esta cantidad que le debía el consiervo a este siervo, pues era una cantidad irrisoria. Y sin embargo, encontramos una completa falta de justicia en este hombre con aquel que le debía esa pequeña cantidad. Somos muy dados en nuestro medio a medir a nuestro favor todo aquello que nos conviene. Leyendo esta parábola esta semana, pensaba en aquello que vivimos en los días de los bloqueos. Considero que era justa la protesta que la ciudadanía hacía ante un país en el que reina la injusticia y la corrupción. Pero ¿cuántas veces nosotros participamos en estos mismos escenarios que tanto criticamos y de los cuales pedimos justicia? En los días de los bloqueos, recuerdo, uno de los elementos que nos restringieron fue la gasolina. ¿Recuerdan? La gente hacía filas desde las 5 de la mañana para abastecerse con tan solo 40.000 pesos, 40.000 pesos, que fue lo que se decretó en aquel momento para poderle dar respuesta a todos los ciudadanos que necesitaban de este combustible para su trabajo. Yo la verdad decidí guardar el carro, dije, no, yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana para ir a hacer una fila, la verdad no. Guardé el carro y dije, hasta cuando esto pase, pues ya echaremos gasolina. Uno de los estudiantes, me acuerdo que me llamó y me dijo, profe, ¿usted no puede echar gasolina? Le dije, no, las colas son muy largas y yo no voy a hacer. Le dijo, no, hay una bomba en tal parte, era en el norte, bien al norte de la ciudad, allá hay combustible suficiente. Yo le dije, hijo, te agradezco la información, pero la verdad no me queda muy lejos y no tiene sentido ir hasta allá para echar 40.000 pesos y devolverme, ahí voy a gastar un poco de gasolina. ¿Saben qué me dijo este chico? No, profe, haga lo que hice yo. Yo le pasé 5.000 pesos debajo de cuerda al muchacho de la gasolina y me echó 120.000 pesos. Yo recuerdo que le dije, ¿tú crees que eso que hiciste fue correcto? Me dijo, pues era una necesidad que tenía. Le dije, no fue correcto. Porque resulta que tú le quitaste la opción a 2 carros atrás, porque la orden es 40 por carro, y tú al echar 120 al tuyo le quitaste la opción a 2 carros. Estamos peleando por justicia y no corrupción en nuestro país, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Reclamamos justicia para nosotros, pero no la aplicamos hacia los demás. Criticamos en el otro lo que nosotros también hacemos. El siervo de esta parábola hizo exactamente lo mismo. No aplicó justicia con su trabajador, siendo que él sí la recibió de parte de su rey.
Ese siervo fue legalista en su actitud con aquel que le debía, así que lo que hizo fue invalidar la gracia que había recibido y la cual debió hacer extensiva hacia su prójimo. La gracia de Dios nos ayuda a que seamos menos legalistas. ¿Cómo podemos querer que el otro cumpla reglas que yo no estoy dispuesto a cumplir? Es más, a veces pretendemos que los demás cumplan reglas que ni siquiera Dios nos está exigiendo. El ser humano levanta normas y leyes opresivas, pero para que las demás las cumplan. Hace unos años hubo una denuncia, recuerdo, con un funcionario del tránsito de Cali porque cometió una infracción de tránsito, pero él mismo se la hizo bajar del sistema. No quería pagarla, siendo que había quebrantado la norma. Esta es la actitud del siervo. Le bajaron del sistema su gran deuda, pero no quiso bajarla de su trabajador, que apenas era una deuda significativa. No le dio ninguna opción de inmediato. Quiso aplicarle más bien la ley por su infracción. Ay Dios, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, sin derecho a apelación. El orgullo haciendo su juego aquí. La gracia de Dios nos da la sensibilidad suficiente para ver a las otras personas con ojos de humildad, con ojos de solidaridad ante su necesidad. Pero aquí el siervo fue lo suficientemente orgulloso, ya que se consideró superior a su deudor y no le dio la compasión que se esperaba de él ante esta situación. Esto fue lo que motivó a los demás compañeros a denunciarlo ante la tristeza que les causó su actitud, y la justicia no se hizo esperar. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí el rey le recuerda al siervo la gracia derramada sobre él y el uso que él hizo de ella. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El siervo perdió su oportunidad, perdió la bendición recibida. No solamente fue amonestado, sino que volvió al punto de inicio. La deuda se reactivó y tendría que asumir todas las consecuencias hasta que lograra pagarla. Esta es muchas veces la situación que vivimos nosotros. Somos hijos de Dios, poseedores de su gracia. Una gracia que nos permite tener una relación íntima con Dios, pero también una buena relación con nuestro prójimo. Los tiempos actuales demandan de nosotros cada día ser más sensibles con aquellos que hacen parte de nuestro entorno. De nosotros depende vivir en la armonía a la que el Señor nos ha llamado. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, nos dice el Salmo 133:1. No hay nada más agradable y placentero que habitar en un hogar donde hay esta armonía que plantea aquí la palabra de Dios. Esa tercera evidencia de la gracia divina en nosotros, llamada justicia, debe iniciar en nuestra propia casa. Si queremos que Dios sea justo con nosotros, es porque a su vez nosotros somos justos con aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, empezando por nuestra propia familia, la de nuestra casa, como también de nuestra familia de la fe. La gracia de Dios nos lleva a vivir relaciones interpersonales como el Señor espera que las manejemos y que muy bien nos detalla en su palabra, allá en Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. No es tan complejo ni tan imposible de cumplir, depende de nuestra actitud. Tenemos dos referentes en esta historia que Jesús nos narra, el rey y el siervo. ¿Cuál representa el manejo de nuestras relaciones interpersonales a la luz de la gracia de Dios? Concluyamos. La gracia de Dios se evidencia en mi relación con los demás. Este es nuestro punto de partida en la manera como nos relacionamos con los demás, con nuestro prójimo. Jesús, en la enseñanza que le está dando al apóstol Pedro, culmina con algo que podríamos llamar la moraleja. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Se imaginan la cara que puso el apóstol ante semejante enseñanza? Jesús le está enseñando aquí algo muy importante y ubicándolo ante su propia idea de lo que era perdonar a aquellos que nos ofenden.
Le recuerda la comprensión que nuestro Padre Celestial ha tenido con cada uno de nosotros que somos pecadores y que merecíamos ser objeto de su justicia ante una muerte merecida. Somos objeto de una fuente inagotable de la gracia de Dios, así que debemos proporcionar de corazón y sin condiciones el perdón, la comprensión y la justicia para aquellos que ameritan de nosotros esta actitud que muy bien el Rey de nuestra historia de hoy nos enseña. Que el Señor nos dé la fuerza necesaria para poder cumplir con este principio básico de nuestra conducta cristiana, para apartar así cualquier obstáculo en primer lugar por nuestra relación con Dios y en segundo para poder disfrutar de una convivencia en armonía con todos nuestros hermanos. Vamos a orar. Fortalecer nuestras relaciones interpersonales demanda de nosotros un conocimiento claro de la voluntad de Dios en nuestro trato con los demás. Ser conscientes de que el Señor derrama de su gracia sobre nosotros para que a su vez hallemos gracia delante de los demás y así la armonía, el amor y la paz sean los ingredientes necesarios para una sana convivencia, aun si se presentan dificultades. Bueno, son imposibles de evitar. Procuremos aprovechar la gracia de Dios que derrama sobre nuestras vidas para poder así contar con su sabiduría para relacionarnos con nuestros hermanos. Oremos entonces y clamémosle a Dios agradecidos porque su palabra nos da las pautas necesarias y suficientes para entender, así como le fue explicado al apóstol Pedro, la importancia de llevarnos bien con los demás. Los invito a que ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos a nuestro amado Dios. Amado Señor y Padre Celestial, tu enseñanza para hoy nos ubica en la importancia de entender la sencillez de la vida que nos proporcionas cada día y el aprovechar al máximo los momentos que compartimos con nuestra familia y nuestros amigos. Gracias por mostrarnos a través de esta historia el cómo agradecer tu gracia recibida para así a su vez poder extenderla a quienes la necesitan. Amado Señor, que tu sabiduría nos acompañe cada día y nos permita cultivar en nuestro corazón estos principios que son vitales en nuestras relaciones interpersonales, el perdón, la comprensión y la justicia, valores de los cuales somos receptores por tu gracia infinita y que tú esperas respondamos de la misma manera con todos aquellos que hacen parte de nuestra vida diaria. Gracias Señor por tu palabra en esta mañana y gracias todavía más por todos aquellos que están cerca de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Querida familia, queridos amigos, muchas gracias por compartir nuevamente este espacio dominical. Qué bueno que entre nosotros podemos cultivar estos principios de amistad y de afecto cristiano, sentimientos que el Señor nos permite desarrollar en nuestra vida. Les deseo un resto de domingo con mucho descanso, con un buen y sabroso almuerzo y una nueva oportunidad de darnos otra semana en la que el Señor nos dará bendiciones y enseñanzas y que debemos capitalizar cada día para que nuestra armonía de vida sea evidente en nuestro hogar. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.